Mi nombre es Tadeo, yo soy historiador. Me gradué en la Universidad de La Habana y también me gradué en la Universidad del País Vasco en España, que es donde vivo hace 20 años. Y también trabajé para la Universidad Norteamericana de Notre Dame en la enciclopedia temática sobre Cuba. Entonces, bueno, pues soy un intelectual, aunque no me gusta ir de intelectual por la vida, pero bueno, creo que en lugares así donde uno habla y no lo conocen, pues es bueno que uno se presente de esta manera. Sobre estos temas de los que se han estado hablando aquí, que he venido escuchando, pues bueno, yo tengo muchas ideas y entonces al final sería para mí complicado hablar y decir todas las cosas que pienso, porque sobre muchas de las ideas que se han puesto aquí yo tengo criterios y opinión, ¿no? Sí, voy a tomar una sola idea para no extenderme demasiado y luego ya si ustedes quieren hacerme alguna pregunta o algo, pues entonces podrían hacerlo. Yo la idea que quiero poner sobre el tablero es que tengo la sensación de que en sentido general los cubanos tenemos bastante poca información sobre el impacto negativo del bloqueo o embargo sobre el pueblo cubano. Eh, el bloqueo, que para mí es bloqueo más que embargo, y si hay dudas sobre eso yo puedo explicarlo, yo me gusta más llamarlo bloqueo porque yo entiendo como embargo, por ejemplo, que yo me ponga en contacto contigo, Felipe, y te diga, Felipe, necesito que me prestes $202,000 y entonces tú me los prestas y me dices, bueno, dentro de un año me lo tienes que devolver. Y si no me lo devuelves dentro de un año, entonces yo tengo derecho a embargarte tus propiedades. Y entonces cuando pase el año y tú vienes y me dices, Tadeo, dame mis $2,000, yo te digo, no, no te los puedo pagar. Entonces tú me dices, bueno, vale, pues entonces yo me llevo tu televisión, yo me llevo tu nevera, yo me llevo tu microwave, yo me llevo, o sea, una serie de cosas hasta llegar a los $2,000. No, me parece que es lo lógico, o sea, embargar es eso, o sea, yo te embargo tus propiedades porque tú no has cumplido conmigo, tú me has quitado, o sea, yo te he prestado un dinero, hemos quedado en algo y no lo has cumplido. Ahora, ¿qué pasa en el caso norteamericano y cubano? Las propiedades que los Estados Unidos tenían en Cuba equivalían aproximadamente a $200 millones. Podríamos incluso multiplicarlo por 10, podríamos llevarlo incluso hasta 2.000 millones, podríamos decir que el monto del dinero perdido por los Estados Unidos por las nacionalizaciones son unos $2.000. Ahora, ¿qué pasa? El bloqueo norteamericano a Cuba en estos 60 años les ha quitado a Cuba $240.000 millones, más el dinero que Cuba pudo haber ganado invirtiendo ese dinero en su propio desarrollo. Y esto ya entonces hace que estemos hablando casi de 1 millón de millones. Entonces, lo que a mí me cuesta trabajo entender y lo que pienso que muchas veces no se habla es por qué. Si los Estados Unidos perdieron en Cuba aproximadamente unos 2.000 millones, ¿por qué el gobierno cubano y el pueblo cubano tiene que pagar ahora 240.000 millones? O sea, casi 200 veces más que lo que perdieron los Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí no veo una compensación. Si lo pensáramos en términos del código de Hammurabi, de la ley del talión, pues incluso con esos códigos, con esas legislaciones antiguas, pues los Estados Unidos no saldrían perjudicados, o sea, serían culpables, la ley los castigaría. Ahora, si ya nos venimos a la ley cristiana, o sea, si ya nos venimos acá al tiempo de Jesús, que Jesús vino a decir, ama a tus enemigos, ¿no? Pues entonces ya todavía se entiende mucho menos, ¿no? O sea, Estados Unidos, por ejemplo, es el país que más Biblias tiene, o sea, en Estados Unidos es el país donde las personas supuestamente son más cristianas y sin embargo no vemos la presencia del discurso cristiano o la interpretación del discurso cristiano en la actitud de los Estados Unidos con respecto a Cuba. O sea, esa idea del amor, del perdón, pues, de poner la otra mejilla, bueno, pues no la vemos en ningún momento, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Muchas personas hablan de Cuba como un país en el que ya se ha probado lo que es el comunismo, las ideas socialistas, y decimos, esto no funciona porque mira lo que ha sido el resultado de todo esto, sin darnos cuenta de que en esto hay dos grandes falacias. La primera es que cuando analizamos Cuba, lo que vemos no es un país cuyo resultado es la práctica del socialismo, sino que lo que vemos es un país dañado por 140 medidas destructoras de su economía, de sus finanzas y de su comercio,
que si estas mismas 140 medidas se lo hubiésemos aplicado a cualquier otro país, estaría destruido igual. O sea, si estas 140 medidas del embargo Estados Unidos se las hubiese aplicado a Chile, se las hubiese aplicado a México, se las hubiese aplicado a Francia, al país que se lo hubiese aplicado lo hubiese destruido. Y entonces esto es algo que tengo la sensación que muchas veces no se comprende. Yo he anotado 10 de estas medidas, o sea, de las 140 he anotado 10, para que nos hagamos idea de realmente lo doloroso y lo triste que ha sido para Cuba recibir este impacto. La primera es simplemente el acceso a los créditos. O sea, vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene acceso a grandísimos créditos y donde las deudas externas de todos esos grandes países, donde vemos una riqueza, pues es enorme e incluso es una deuda impagable. O sea, si nos vamos a la lista de la deuda externa por países, nos encontramos en el primer lugar a los Estados Unidos con una deuda externa de 26 millones de millones y endeudándose en 2 millones de millones cada año. Ahora con la COVID, los Estados Unidos se han endeudado en vez de en 2 millones de millones, en 4 millones de millones. Si nos vamos a Inglaterra, si nos vamos a Francia, si nos vamos a Alemania, si nos vamos a España, si nos vamos a Italia, si nos vamos a Canadá, todos son países que superan el millón de millones de deuda externa. Por tanto, la riqueza que vemos en estos países no es una riqueza falsa, pero sí es una riqueza falseada por la deuda externa. Por tanto, esto también es otra de las cosas en las que los cubanos nos engañamos, porque comparamos a Cuba con estos países sin darnos cuenta que la riqueza que estamos viendo en estos países es una riqueza falseada. O sea, si a cualquiera de estos países los obligaras a pagar su deuda externa, pues entonces se empobrecerían. Sí, Anarco, dime. Si me permites una acotación, no va en contra de lo que tú estás diciendo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero bueno, para decirte en qué sentido los americanos entienden por qué ellos llaman embargo y no bloqueo. Porque ellos van a la etimología de la palabra, que es imbarricare, que es sin barricada, o sea, es un eufemismo, es un bloqueo pero sin barricadas, ¿entiendes? Entonces, ese es el sentido que le dan a ellos. El que le damos el nombre del embargo, sí, eso también yo se lo iba a contar. Pero es un bloqueo, o sea, ellos están pensando en el eufemismo. No, yo incluso, yo voy más allá, para mí no es ni siquiera un bloqueo, para mí es una guerra económica. Claro, es una guerra económica en toda la extensión de la palabra, y es lo que siempre he manifestado acerca de eso. Pero digo, porque me lo respondió uno una vez, me dijo, no, eso viene de embarricare, que es, y yo lo busqué y es verdad que sí, pero eso es un eufemismo. Ya, era simplemente eso. Sí, no, desde luego es un eufemismo. Luego está, o sea, si nos vamos a analizar bien lo que pasa con el tema de la deuda externa, nos damos cuenta que Cuba está obligada a no endeudarse. Cuba tiene una deuda muy pequeñita que andará entre los 11.000 millones y los 28.000 millones, o sea que es prácticamente nada cuando la comparamos con las grandes deudas de esos países con los cuales comparamos a Cuba, porque no nos olvidemos que cuando un cubano sale de Cuba y llega a París y ve el desarrollo de París, se olvida de que París tiene una deuda de 4.000 millones de dólares. O sea, en eso nadie piensa. O cuando te vas a Alemania, no piensas que Alemania tiene una deuda de 4 millones de millones, o que Japón tiene una deuda de 4 millones de millones, o que Inglaterra tiene una deuda de 7 millones de millones. O sea, solo nos deslumbramos con el desarrollo que hay en esos países, pero no nos damos cuenta de que estamos siendo víctimas de una trampa doble. La trampa doble es que mientras Cuba está sometida a perder porque le han sacado de su bolsillo 1 millón de millones, a estos países les han dado 1 millón de millones. O sea, esto es como cuando tú pones a dos corredores en la línea para que echen una carrera, y a un corredor le pones un grillete con una bola de hierro en el pie y al otro le pones unos patines. Evidentemente, el señor que ve en patines seguramente ganará la carrera. Pero ¿acaso podemos decir, viendo esta carrera, que sabemos cuánto corre el uno y el otro? No, jamás los hemos visto correr en igualdad de condiciones. Y como jamás los hemos visto correr en igualdad de condiciones, no tenemos ni la más remota idea de cuál puede ser el resultado de esta carrera en condiciones normales. Incluso el que va en patines, si esos patines, podría ganar esta carrera. Pero es que no hemos visto la carrera. Seguramente la diferencia entre uno y el otro se reduciría muy, muy mucho. Y sin embargo, hay muchas personas que están diciendo, cambiemos el... ¿Sí? Hay muchas personas que están diciendo, cambiemos el gobierno cubano, cambiémoslos. Pero claro, es que es normal que el cubano diga, bueno, pero ¿por qué no lo probamos primero? Y cuando uno prueba una cosa, tiene que probarla en condiciones normales, ¿no? Como dicen en química, a temperatura y presión constante, ¿no? Mira, si tú metes otra serie de elementos para entorpecer el sistema, entonces no puedes saber cuánto bueno o malo tiene el sistema. Tadeo, permiso un momentico. Permiso un momentico. Dani,
Doctor, discúlpame que lo molesta, pero no le voy a permitir que haga ese tipo de bullying. No le voy a permitir que haga ese tipo de bullying. Simplemente vamos a que el doctor termine la intervención y después, para complacencia del No es chat, bullying. pero para complacencia del chat, Feli, discúlpame, no, yo no quiero nada más decirte dos cosas rápido. Para complacencia del chat y todo lo demás, después que termine Tadeo su intervención, que es una intervención brillante. Sí. Para él lo único que tengo son y lo único que le puedo regalar, Tadeo, es flores. Aplausos. Estos son los aplausos del grupo. Y después que Tadeo termine la intervención, va a pasar a hablar Dani para el gusto de todos ustedes que quieren que él hable. Siga, no, lo mío un minuto rápido que me voy. Yo nada más quería felicitarlo hoy la tarde, porque ha estado haciendo uno de los mejores chats en los últimos días, de verdad, serio. No, okay. Yo no vine con bullying, mano, yo no soy capaz de eso. Yo lo que estoy jodiendo nada más, vacilando nada más. Oíste, felicitarte por el chat hoy, que ha sido uno de los mejores chats. Y de verdad que todo lo que estamos abajo extiende y eso estamos muy contentos, hermano. Feliz domingo para todos. Gracias. Coño, tanta necesidad de decir felicidades cuando alguien está expresando una idea inteligente, coherente. Ok. Sí, señor Tadeo. Vamos a mutearnos todos, señores, para que el señor Tadeo pueda. La intervención está brillante. Gracias. Bueno, yo estaba hablando del primer elemento de los 10 que quería poner en la mesa, que es el elemento del tema de la deuda. O sea, no somos conscientes de que cuando nos comparamos nosotros los cubanos con el resto de estos países ricos del mundo, pues tenemos sobre nuestros ojos dos vendas. Primero, la venda de que no somos capaces de entender el daño que nos ha hecho el bloqueo. Y la segunda venda es que no somos capaces de comprender que la riqueza que vemos en esos países es una riqueza falseada por la deuda externa impagable. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es, déjame que lo mire, el segundo elemento sería que Estados Unidos prohíbe por ley que sus ciudadanos puedan viajar a Cuba como turistas. O sea, el hecho de que Cuba sea una isla que deba vivir del turismo y que, sin embargo, los Estados Unidos torpeden nuestra industria turística, esto es un daño tremendo. Imagínense que lo normal es que de los Estados Unidos vengan a Cuba 3 millones de turistas todos los años. Y estamos hablando entonces de una ganancia para el país de unos 3.000 millones de dólares al año. En 50 años estamos hablando de 150.000 millones de dólares y como el dinero pare dinero y se multiplica en 10 años, habría que multiplicar 150.000 millones por 5. O sea, por 5 años, que son 50 años, y por tanto ya estaríamos hablando de casi 750.000 millones de dólares. Si nosotros invertimos 750.000 millones en el desarrollo de Cuba, podríamos, por ejemplo, construir un metro en La Habana que cuesta 10.000 millones. Podríamos construir un metro en Santiago de Cuba que cuesta 10.000 millones. Podríamos construir una autopista, o sea, un sistema moderno de autopistas y carreteras que vaya a lo largo y ancho del país que cuesta 20.000 millones. Podríamos construir un sistema moderno de ferroviario con trenes de larga, de media y de corta distancia, con viajes a 350 a 315 kilómetros por hora, y todo esto costaría 40.000 millones. Podríamos construir una ciudad moderna en cada una de las 169 ciudades de Cuba y construir 1 millón de viviendas, y esto costaría 150.000 millones de dólares. Podríamos invertir 50.000 millones en la agricultura, 50.000 millones en Cubana de Aviación, podríamos construir, podríamos invertir 50.000 millones en la industria, en fin. Con 750.000 millones podríamos desarrollar el país, o sea, podríamos convertir a Cuba en un país totalmente distinto a la Cuba que conocemos, y eso simplemente por el hecho de que puedan venir a Cuba de manera normal los 3 millones de turistas que recibe, por ejemplo, la República Dominicana. O sea, esto no es haciendo nada especial ni nada, es simplemente si vinieran a Cuba los turistas que viajan todos los años a la República Dominicana, que deben ser aproximadamente unos 3 millones de turistas. Este es el segundo punto, pero hay otros 8 puntos que se los voy a seguir diciendo. El tercer punto es que USA no compra nada que esté fabricado con más de un 30% de níquel o cobalto cubano. Esto hace que los minerales cubanos pues se devalúen a tal punto que Cuba no puede vender sus minerales a título personal. O sea, Cuba se ve obligada a darle su níquel y su cobalto a una empresa canadiense para que esa empresa canadiense venda nuestro níquel a nombre de ellos. Y esto hace que Cuba pierda 1.700 millones de dólares todos los años. Solo en 30 años ya son 45.000 millones de dólares. Y con 45.000 millones de dólares, Cuba podría, bueno, no sé, o sea, podríamos hacer tantas cosas con ese dinero.
Ese es el tercer punto. El cuarto punto es que USA ha dictado una ley que dice que los barcos de cualquier país del mundo que toque puerto cubano debe esperar 180 días para tocar puerto norteamericano. Esto hace que del 100% de los barcos que navegan el área del Caribe, solo el 5% de esos barcos van a Cuba. Y por tanto, esto hace que Cuba sufra un desabastecimiento prácticamente general de cualquier cosa. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo que soy de Trinidad. En Trinidad se está reconstruyendo un palacio, el Palacio Iznaga. Bueno, el Palacio Iznaga necesita una viga de madera tan grande que mide como 30 metros y en el país no hay un tronco de madera de ese tamaño. Entonces Cuba ha tenido que mandar a comprar este tronco de madera en el Amazonas, en Amazonia. Pero ¿qué pasa? Que no existe ningún barco que sea capaz de traer ese tronco de madera. Y este hotel lleva paralizado las obras aproximadamente un año. O sea, llevamos un año esperando que algún barco traiga ese tronco de madera para poder seguir la reconstrucción de este hotel. Y esto es solo un ejemplo que pongo. ¿Cuántas cosas no están paralizadas en Cuba? Simplemente porque no pueden entrar los barcos. Para hacernos una idea de cómo podría ser un supermercado en Cuba normal, habría que coger todos los productos del supermercado, ponerlo en el 5% del supermercado y multiplicar eso por el resto del supermercado. Porque el 95% del comercio que Cuba debería tener en condiciones normales no lo tiene. Porque el 95% de los barcos que navegan nuestras costas no se atreven a entrar en Cuba, ¿no? El quinto punto es que USA impide que sus empresas, estamos hablando de más de 50.000 empresas, puedan comerciar o tener relaciones de negocios con el gobierno cubano o con empresas cubanas. Cuba no puede vender libremente sus productos en Estados Unidos, perdiendo un mercado de 300 millones de personas. Las pérdidas anuales por estos conceptos se han calculado en 2.000 millones de dólares, que son unos 100.000 millones en 50 años. El sexto es que USA multa a los barcos de cualquier lugar del mundo, a los bancos de cualquier lugar del mundo que muevan dinero cubano. Esto produce pérdidas incalculables al gobierno cubano. Muchas veces el gobierno cubano tiene que comprar y vender escondiéndose como si fueran mafiosos porque no puede hacerlo como lo hace todo el mundo. El séptimo es que USA tiene en su poder y de manera ilegal un trozo de territorio cubano que es la base naval de Guantánamo. La base naval de Guantánamo, los Estados Unidos no se quedaron con ella por casualidad. Se quedaron con la base naval de Guantánamo porque ahí en la base naval de Guantánamo está el mejor puerto cubano. Y es el mejor puerto cubano porque es el puerto cubano más cercano al canal de Panamá. Si Cuba, que ya está ganando 400 millones de dólares todos los años por el puerto que tiene en el Mariel, si no hubiera bloqueo, Cuba podría estar ganando 1.000 millones de dólares anuales por ese puerto, por la explotación comercial de ese puerto. Por tanto, en 60 años, Cuba ha perdido otros 60.000 millones de dólares. Y ya sin hablar de todo lo que se podría hacer a nivel turístico en esa zona, que Cuba no se puede acercar con sus barcos turísticos a esa zona porque está prohibido. El octavo punto es que debido a la hostilidad norteamericana, una pequeña isla como Cuba se ha visto obligada a tener un ejército compuesto por 300.000 hombres sobre las armas y ha tenido que gastar unos 150.000 millones en armamento. Si Cuba no tendría a los Estados Unidos como enemigo, si Cuba no hubiese estado amenazada constantemente, no hubiese necesitado un ejército tan grande. Y todos estos dineros que se gastan en Cuba, en la producción militar, en la industria militar, pudimos haberlo gastado en otra cosa. Y noveno, los deportistas cubanos que juegan en las ligas norteamericanas no pueden residir en Cuba. Esto significa que estos 200 deportistas cubanos no pueden gastar e invertir sus millones en Cuba. Todos estos deportistas podrían donar dinero para cooperar con el desarrollo deportivo de la isla. Lo mismo que lo hace Messi en Argentina, Neymar en Brasil, Nadal en España, Pau Gasol en España y tantos otros. Pues bien, los deportistas cubanos no pueden hacer esto. Sería algo tan sencillo y tan normal que un Yasser Puig o un Pito Abreu se pusieran de acuerdo para arreglar el estadio de béisbol de Cienfuegos, por ejemplo. Y décimo lugar, el gobierno norteamericano persigue a las empresas que se atreven a comerciar con Cuba. Los presiona y los amenaza diciéndoles que si tienen relaciones económicas y comerciales con Cuba, no podrán tenerlas con Estados Unidos. Por tanto, ¿cuántas empresas importantes del mundo se atreven a desafiar a Estados Unidos para comerciar con Cuba? Casi ninguna. ¿Cómo podríamos calcular las pérdidas de Cuba por este concepto? Las pérdidas son incalculables. Bueno, son más de 140 medidas que tienen que ver con el bloqueo norteamericano a Cuba, que es un bloqueo económico, financiero y comercial. Yo solo he mencionado 10. Las 10 que me parecen más fuertes, pero ¿acaso tiene el cubano conciencia de todo lo que Cuba ha perdido por embargo? Yo creo que no. Si nos pusiéramos a hacer cuentas,
pues bueno, desde luego pasa el millón de millones. Y cada uno de nosotros debería sentarse con una calculadora y decir, bueno, a ver, si yo fuera el presidente de Cuba, ¿en qué invertiría $1 millón de millones en Cuba? Y luego de haberlo hecho mentalmente, ver esa Cuba y decir, bueno, esta es la Cuba socialista que tenemos que pensar si la cambiamos por una Cuba capitalista o no. Porque realmente es tramposo querer cambiar a la Cuba de hoy, esta que tenemos ahora, con esa pérdida de $1 millón de millones, porque no nos han dejado ver esa otra Cuba. Y siempre recordando que el mundo es un lugar que está dividido, porque mira, muchas veces tenemos la sensación, a veces nos hacemos como la idea loca, de que el mundo es un país, que el mundo es un planeta que está dividido entre muchos países capitalistas ricos y unos pocos países capitalistas comunistas pobres que se empeñan en la pobreza y en ser comunistas. Realmente ese no es el mundo. El mundo real es un lugar donde existen 30 países capitalistas ricos, todos altamente endeudados, con deudas que no pueden pagar, y 120 países capitalistas pobres. Y esos países capitalistas pobres, esos 120 países capitalistas pobres, que es la mayoría del mundo, son países que son tan pobres que incluso son más pobres que Cuba. Es que de hecho Cuba ha cooperado con el desarrollo de esos 120 países pobres. No es la Haití capitalista la que está ayudando a Cuba comunista, es la Cuba comunista la que está ayudando a Haití con todo su capitalismo. Entonces, esta idea es una idea que muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos de que estamos destruyendo el mundo, nos olvidamos de que el capitalismo neoliberal, la solución que tiene para el mundo es levantar 70 muros. En el mundo existen 70 muros de la vergüenza. No es casual que Donald Trump en su discurso constantemente está hablando de muros, incluso diciendo que va a levantar un muro en Colorado, donde ni siquiera hay frontera con México. Pero no es casual que se hable del muro. Él habla constantemente del muro porque esa es su solución